Muy buenas noches, ¿cómo están? Blanca, Carla, Lucas y Ovidio, qué gusto saludarlos. Eso sí que Vamos a dar igualmente. inicio a esta que es la cuarta videoconferencia de su curso de Computación Aplicada 2 y pues hoy vamos a ver un par de cosas a manera de resumen acerca del curso y pues esta actividad que para lo que se ha venido trabajando, pienso que es importante que lo tengamos presente, sobre todo porque la actividad del foro, que fue bastante interesante, bastante nutrida y con bastante información, algunos me duplicaron algunos shortcuts, por ejemplo, pero al final está bien, digamos, o sea, la idea era que ustedes pudieran descubrirlo y ver que hay varias opciones dentro del Excel, ¿verdad? Y sobre todo opciones para hacernos más fácil el trabajo. Entonces, voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. El archivo ya está cargado en el GES, por si quieren replicar lo que está aquí para su examen. Y pues básicamente de lo que se trata es de afinar algunas cosas en relación a las estructuras condicionales y el orden que se tiene que tener en cada una de ellas. Y la otra parte está relacionada con otro tema que también es de interés para ustedes, que es lo que tiene que ver con los gráficos. Entonces, voy a subir un poco el volumen a esto, porque ahorita no los escucho, pero ya saben que en cualquier momento ustedes pueden interrumpir para hacer preguntas, ¿verdad? Entonces, el, la idea de la videoconferencia empieza con, buenas noches Juan Carlos, empieza con hacer un entender sobre todo el tema de las estructuras condicionales, que es un tema bastante controversial para la gente que está dentro del asunto de la programación, porque todo el asunto de la realidad, de la inteligencia artificial, del y de temas que son actuales, hay algunos que defienden y dicen que el tema de las estructuras condicionales es la base y otros que se van por otro lado, pensando en que tal vez métodos no estructurados podrían darle solución al asunto de la eh, inteligencia artificial, pero cada quien tiene su punto de vista, yo tengo el mío muy particular. Entonces, sí es importante sobre todo porque esto nos da a nosotros la idea voy a cerrar ahí, creo que está abierto, nos da la idea de entender sobre todo la parte lógica de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque si lo dejamos solo en lo mecánico o solo en lo de los argumentos y cómo es que funciona cada uno, pues entonces ya no tendría sentido ni el curso y tampoco el software. O sea, al final lo que uno quiere hacer, que es lo que se platica cuando vieron el tutorial de las tablas dinámicas, es que es lo que uno le agrega a la hoja de cálculo, no tanto lo que ya tiene automatizado, digamos, sino lo que uno puede agregarle. Entonces, este primer ejemplo que vamos a ver a continuación trata acerca de las estructuras condicionales y vean qué vamos a hacer. Me voy a venir en el archivo, acá, hacia la parte derecha y voy a hacer lo siguiente. Miren pues, vamos a hacer primero una estructura condicional que va a calcular el precio o el descuento basándonos en el precio para el consumidor, o sea, el precio final, sobre estos productos que ya son familiares para ustedes, que están en un archivo que se llama lista maestra de producto, ¿sí? Y el descuento se va a hacer o se va a calcular de la siguiente manera. Si el producto, en este caso, está entre diferentes rangos de precios, vamos a poner el primero, que sería mayor a 50, si es mayor a 50, voy a cambiar esto a inglés, entonces vamos a aplicarle un descuento del 3% sobre el precio, 3%.
Si el precio está entre 30 y 50, entonces será de un 2%, 2%, y para todo lo demás, en este caso serían los precios que están por abajo de 30, entre mayores a 0, digamos, y menores a 30, menor a 30, será de un 1%. 1% sobre el precio, ¿verdad? Sobre el precio final. Entonces, yo voy a construir la estructura condicional. Mover esto un poquito hacia abajo. Vamos a poner aquí. Voy a cortar esto. Vamos a poner acá, para no obstruir la visión. Y entonces voy a calcular el descuento acá de la estructura condicional basándome en el precio que está en la celda E5. ¿Sí? Lo voy a hacer un poco más grande para que lo puedan ver mejor en el video de lo que se está grabando en este momento. Y entonces la fórmula sería igual, ¿sí? Paréntesis. La celda que voy a evaluar es la E5. Y voy a preguntar si es mayor a 50, según la primera instrucción. Si es mayor a 50, entonces quiero calcular el precio por un 3%. Ese sería el total del descuento. Punto com. Que sería esto, ¿verdad? O la parte, el primer grupo o el primer argumento de la estructura. Luego me toca preguntar si está entre 30 y 50, ¿verdad? 50 inclusive. Que en este caso no hay problema si yo vengo y pregunto si el valor es mayor o igual a 30, porque por el orden que tenemos en la estructura, sí nos va a funcionar. O sea, aquí no es necesario utilizar una función i dentro de la estructura. Veamos. Voy a preguntar que si la celda E5 es mayor a 30, mayor o igual a 30, coma, entonces multiplico el precio, nuevamente, que está en E5 por 2%. Punto. Esto significa que si no es mayor a 50 y tampoco está entre 30 y 50, porque ahí ya los incluimos, ¿verdad? Entonces tiene que ser necesariamente menor a 30, ¿verdad? Entonces multiplicaría E5 por 1%. Y al final cierro con dos paréntesis. El paréntesis de la primera estructura, que es donde comparo que sea mayor a 50, y el paréntesis de la segunda estructura, que es donde yo pregunto si es mayor o igual a 30. Y nos tiene que dar punto 16. ¿Cómo es que nos da el punto 16? Porque al final yo estoy aquí, en la última estructura, multiplicando por el 1%. Entonces evaluemos el 16. Preguntamos, recuerde, sustituimos E5 por 16. Entonces pregunto, ¿16 es mayor a 50? Eso es falso. Entonces no multiplico por esto, sino que me voy a la siguiente estructura. Ahora pregunto, ¿16 es mayor o igual a 30? Eso es falso. Entonces no multiplica por 2%, sino que lo hace por un 1%. ¿Sí? Y el resultado me da punto 16. Probemos con un valor por arriba de 50 para ver si funciona. Por ejemplo, yo pongo 100 como precio para el consumidor. ¿Cuál es el
3% de 100, 3, que es lo que me está apareciendo en este caso en la columna del descuento, ¿sí? Copio la fórmula hacia abajo, ¿sí? Y le voy a volver a poner el 16. Probemos con otro valor. Probemos, por ejemplo, con el valor 30. Si es 30, tendría que ser el 2%. ¿Sí? ¿Cuál es el 2% de 30 quetzales en este caso? ¿Verdad? Y ahí está funcionando perfectamente eh, entre estos parámetros, que sería entre 30 y 50. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que vean aquí es que no use la función i, porque los argumentos están debidamente ordenados. O sea, si usted se da cuenta, el primer parámetro está por arriba de 50, eso significa que el 50 no se evalúa en esta celda. Voy a quitar acá, me refiero a esta celda. No se está incluyendo el 50, sino todos los valores que estén por arriba de 50. El 50 se incluye en el segundo, ¿verdad? Aquí se incluye 30, 50 y todos los valores que están entre esos dos parámetros. Y abajo son todos los menores a 30. ¿Por qué? Porque el 30 ya se incluyó en la del 2%. ¿Sí? Si a mí me hubiesen dado los datos desordenados, entonces lo mejor sería ordenarlos teniendo claro cuáles son los espacios que se quedan sin evaluar, y entonces es mucho más claro poder ver la estructura condicional al final, ¿verdad? ¿Qué pasa si es cero? Si es cero, como es una multiplicación, entonces tiene que dar cero, ¿verdad? Se le voy a poner 16. Vamos a ponerle 16. Le tiene que dar punto 16. ¿Sí? ¿Está claro esta parte? Porque es importante para el que vamos a hacer después. Vamos a ver quiénes están conectados ya. Están conectados para pasar lista por los puntos extras. Está Ovidio, Mirna, Lucas, Carla, Juan Carlos, Byron y Blanca. ¿Sí? Y Byron no tiene audio. No sé si alguien me le puede ayudar ahí en el WhatsApp, porque no tiene audio y entonces ahí es difícil porque no nos está escuchando. No, bueno, se lo voy a escribir en el WhatsApp, solo que habría que preguntarle desde dónde está conectado. Le voy a preguntar ahora. Hay poquitos hoy, qué raro. Casi siempre hay varios, pero bueno. Ahora vean qué vamos a hacer. Lo que me interesaba que vieran en este ejemplo era que lo importante de tener orden en los argumentos de la estructura condicional. Pero ahora vamos a ver la importancia de cuando usted va agregando valores a las estructuras. Y aquí quiero que terminen de entender cuál es la razón de que en algunos ejemplos, por ejemplo, yo les di las estructuras no ordenadas, que fue, por ejemplo, cuando hicieron, si no estoy mal, los filtros y unas estructuras condicionales. Parecía que los tutoriales estaban al revés, de hecho estaban al revés, pero es porque en la vida real así les va a pasar. O sea, a ustedes no les van a dar nada ordenado, les van a pedir que hagan algo y pues lo tienen que hacer, no haciéndolo directamente desde el Excel. O sea, eso hay que tenerlo claro, sino en la vida real, en todas las cosas que uno hace. O sea, de hecho nos pasa en muchas organizaciones que la gente nos pide muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Y entonces priorizar es una cosa bastante compleja. Entonces el principio de lo que usted va a ver ahorita, que es un principio de programación, es un principio para la vida, es el principio de priorizar, ¿verdad? Algunos en algún momento nos atrasamos con algunas cosas por cuestiones de esa misma priorización, ¿verdad? Pero es uno el que sabe cuál es su escala de valores y pues llega un momento en el que uno puede realizar las actividades sin ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces, quiero que vean la importancia de lo que vamos a hacer ahorita. Miren, pues,
yo voy a venir y voy a preguntar aquí, o voy a tener una celda donde voy a preguntar si se va a realizar el descuento. Pensemos en que el dueño de la organización, ¿sí? El dueño de la empresa, dice o define que el día de hoy no quiero que se realice ningún descuento. Eso significa que el valor de descuento debiera ser cero, ¿sí? Y que se tendría que omitir la tabla que acabamos de hacer ahorita o la estructura condicional que acabamos de hacer ahorita, ¿verdad? Y descuento debiera aparecer en cero. Entonces vamos a validar esta celda, vean, voy a ir a datos, validación de datos, y le voy a decir acá que la celda J1 me la valide con una lista y que los valores de la lista van a ser sí, punto y coma, no. Y le doy a aceptar. Entonces, esta celda solo va a aceptar sí o no. Esto significa que si en la celda del descuento aparece no, entonces todos los valores que aparecen en la fila, en la columna F, que pertenecen al descuento, debieran aparecer en cero, ¿sí? Entonces yo voy a agregar la validación. Recuerden que la semana pasada hicieron un agregado también de esa validación por medio de una estructura condicional. Y yo se la voy a poner aquí, ¿ven? Y voy a preguntar que si la celda J1 es igual, si J1 es igual a, entre comillas, no, punto y coma, entonces quiero que Excel muestre cero. O sea, el descuento va a ser de cero. De lo contrario, que realice toda la operación que ya hice con anterioridad. ¿Sí? Entonces vengo, como agregué un paréntesis al principio, entonces ahora voy a agregar un paréntesis al final. ¿Sí? Y vean, aparece cero. O sea, si el dueño de la empresa dice que no quiere descuento, entonces aparece en cero. Si dice que sí hay descuento, entonces tiene que volver a aparecer el valor. ¿Cómo está funcionando? Pregunta, ¿J1 es igual a no? Y la respuesta es sí. Entonces, no pone cero. Va y efectúa conforme la tablita que acabamos de realizar. ¿Verdad? Y si yo vengo y cambio aquí y le pongo no, entonces ahora ¿cómo está funcionando? Pregunta, ¿J1 es igual a no? Es verdadero. ¿Qué tiene que poner? Cero. ¿Verdad? Y entonces el valor aparece en cero. Pero ahora vamos a verificar el asunto de las estructuras de las referencias absolutas, porque resulta que si yo vengo y copio la fórmula de abajo sobre el total de valores que tengo aquí, vean que la fórmula funciona solamente en esta celda, pero no me funciona aquí. Porque resulta que ahora está preguntando si J2 es igual a no, porque miren, todos los valores cambiaron y se fueron corriendo porque ahora tengo que evaluar la E6, por ejemplo. Que vean, aquí cambió E6, 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 esto está correcto, pero acá cambió el J2, ya no J1, ¿sí? Entonces tengo un problema porque me está preguntando, ¿J2 es igual a no? Es falso, porque aquí no dice no, aquí no hay nada, y no, y espacio en blanco, o en este caso la celda vacía, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a regresar a la fórmula inicial, la de la celda F5, y aquí voy a hacerle una referencia absoluta al J1, o sea, voy a fijar la celda con F4. Le aparecen los signos de dólar, y entonces ahora, en el momento de arrastrar esto hacia abajo, vean, ya aparece todo en cero. Si yo vengo y configuro aquí y le pongo que sí, vuelve a calcular el descuento, y si le vuelvo a poner aquí que no, me deja el descuento vacío. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué hicimos? Ahí hemos validado en este momento, ¿verdad? Por si en algún una determinada instancia no se quiere calcular el descuento, ¿verdad? Vamos a hacer ahora
pequeño ejercicio ahí de asistencia para ver quiénes son los que están conectados. eh, y los quiero escuchar porque pues será la última clase que vamos a tener en línea y después vuelvo solo a mi actividad como gestor, pero tenemos problemas ahí con Carlos y con Byron que no tienen audio. Eh, los demás están escuchando, está todo claro hasta este momento. Juan Carlos, Carla, Lucas, Mirna, Ovidio y Blanca, ¿está todo bien? Buenas noches, licenciada. Le saluda Blanca España. Por el momento sí todo claro. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Solo agradecería si pueden ahí echarle una ayudadita a Byron y a Carlos, ¿verdad? Porque yo tengo que seguir avanzando y escribir en el grupo de WhatsApp, pero no recibí respuesta. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Imagínense que ahora se le ocurre al dueño de la empresa que no solamente es un sí o no en el caso del descuento, sino que ahora yo quiero un descuento fijo. O sea, ahora ya no me voy a valer por el 3%, 2% y 1% que aparece aquí, sino que ahora lo que yo quiero es que, por ejemplo, dice el dueño de la empresa, miren, quiero hacer una limpieza de inventarios, ¿verdad? Porque del inventario, porque ya no, pues ya no hubo rotación, me quiero hacer, le voy a dar un 50% de descuento. ¿Verdad? Yo quiero sacar por mi temporada, qué sé yo, y eso que ustedes ya saben por los otros cursos que están llevando y que van a seguir llevando dentro de la licenciatura. Entonces resulta que ahora quiero un 50% de descuento. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bien, pues, voy a poner aquí y voy a preguntar si quiero un descuento fijo. Lo voy a poner solo fijo para no confundir. ¿Sí? Y esta celda la voy a validar igual. Basta solo con que yo copie esta aquí abajo. ¿Ya? Y ahora lo que se va a preguntar es si quiere un descuento fijo. Y si se quiere el descuento fijo, entonces aquí colocaría la tasa de descuento. Imagínense que el dueño de la empresa quiere un 50%. ¿Sí? Entonces, si este fuera el caso, Excel ya no tendría que respetar la tabla que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Sino que tendría que, voy a quitarlo de acá para que no nos estorbe, ¿sí? Sino que tendría que multiplicar ahora el precio del consumidor por 50% y entonces que el descuento aparezca en 8, porque tendría que ser el 50% de 16, ¿verdad? Pero aquí es donde viene la parte importante en cuanto a la estructura condicional, ¿verdad? Y el efecto final del orden en sus prioridades dentro de la estructura. ¿Por qué razón? Porque si yo vengo y pongo y pregunto primero en la estructura condicional acá, si lo que se quiere es un descuento fijo del 50%, escuchamos ahí el audio de Carlos, tal vez nos puede mutear su micrófono, Carlos, porque se escucha. Ahí creo que ya está cerrado, ¿no? Pues si nos pueden ayudar, porque no se va a escuchar dónde está. Pero a lo que me refería en este punto es de que si yo aquí quiero o pusiera o preguntara si el descuento va a ser fijo y lo pongo antes, recuérdense que Excel evalúa cada estructura condicional de izquierda a derecha y todo al final dentro de la fórmula en la celda. Entonces, si yo preguntara primero si el descuento es fijo y le digo que sí, entonces me calcularía el 50%, aunque en la celda J1 dijera que no. Y entonces eso está incorrecto, ¿verdad? Porque si el descuento es no, se refiere a que no hay descuento ni con la tabla y tampoco descuento fijo. ¿Entienden? Entonces, si aquí dice no, no importa que aquí diga sí, porque no se tiene que calcular nada, ni esto y tampoco esto. ¿Sí? Entonces, la estructura, o en este caso esta estructura del descuento fijo, y la puse en ese orden para que vieran ustedes la importancia, tendría que colocarse a partir de aquí, miren.
aquí tendría que preguntar que si la celda J2 es igual a I, si J2 es igual a I, entonces que multiplique el precio por la tasa, que en este caso sería J3.com. Y de lo contrario, si no quiero descuento fijo, entonces que al final cerrar el paréntesis, ¿sí? O sea, que haga todo lo demás y al final cierro el paréntesis, ¿verdad? Entonces, noten lo siguiente, por favor. Si, por ejemplo, yo le digo a Excel aquí que calcule el descuento y que aquí sea que sí, y que el descuento sea fijo, miren, como dice que sí, calculó la mitad de 16, que en este caso es 8. Obviamente, aquí hay algunas celdas a las cuales hay que hacerle referencia absoluta o fijarlas, que serían la celda J2, porque esta no se tiene que correr al momento de al correr la fórmula hacia abajo o hacer la fijación de la celda y arrastrarla hacia abajo. Y tampoco tendría que cambiar la J3, que es esta celda de acá. El J5, el E5 no lo tengo que multiplicar porque aquí sí tiene que ir cambiando precio por precio. Entonces voy a presionar F4 aquí, voy a presionar F4 aquí, y ahora ya fácilmente vengo yo y puedo arrastrar el valor hacia abajo. ¿Eh? Ahí ya le calculo la mitad a todo. ¿Bien? La mitad de 19 es 9.50, la mitad de 22 es 11, la mitad de 25 es 12.50 y así. Si yo acá le pongo que descuento no quiero, significa que no quiero ninguno, ni por tasa fija, ni por tabla, y entonces todo queda en cero. Y si aquí dice sí y abajo dice no, entonces omite el 50% y regresa a hacer el cálculo inicial con la tabla. ¿Sí? Entonces, importantísimo que vean lo clave en este punto, que es el orden de las estructuras, porque si yo la hubiese puesto al revés, repito, si la hubiese puesto esta, la hubiera puesto al principio, entonces preguntaría primero si es fijo y si dice que sí, calcularía el descuento fijo, aunque en el total del descuento o la pregunta si el descuento es fijo con tabla, dijera que no, ¿verdad? Y entonces ahí tendríamos un problema de prioridad. Ese sería el ejemplo basándose en esta estructura condicional. No sé si alguien tiene alguna duda en relación a esto. ¿Está claro? ¿No? Son pocos los de los puntos extras del día de hoy. Solamente 2, 4, 6, 7. Los que no tienen audio no tienen derecho a los puntos extras porque no están escuchando, entonces no tiene sentido, ¿verdad? Conecten su audio, por favor, o ayuden ahí a los compañeros para que también ellos salgan con el beneficio. Bueno, si no tienen dudas con esto, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Perfecto, entonces estamos perfectos aquí. Bueno, ahora voy a hacer lo siguiente. Quiero que vean lo siguiente acá, por favor. Voy a venir y voy a colocar aquí. No, Juan Carlos, no le escuché. Hable ahora, Juan Carlos. No, tiene problema con el micro. Por lo que veo, está usando el teléfono. Habría que subirle el volumen al micrófono de su teléfono, ¿verdad? Para que podamos escucharlo. Pero ahorita su micrófono está en mute porque aparece en rojo. Cuando usted lo presiona y aparece en blanco o no se mira el micrófono, entonces significa que está activo.
Entonces habría que verificar ahí el micrófono del teléfono. Y en otro de los casos, lo que yo recomiendo es reiniciar el teléfono, ¿verdad? Para que entonces no, si había alguna aplicación que lo estaba usando y de repente se quedó en mute, entonces pues reviva el micrófono, ¿verdad? Voy a leer ahí el mensaje que dejó en el chat. Le dice, como el audio lo tengo al teléfono, el video en la computadora, mi duda es dónde desactivo el mute, en la PC o en el teléfono. Era lo que le decía ahorita a Juan Carlos, tiene que presionar, yo ahorita se lo puedo cancelar, mire, yo puedo cancelarle el silencio y usted podría hablar ahorita, pero si no se escucha, entonces si hay un problemita ahí con su micrófono del dispositivo que está usando, ¿verdad? Porque al menos el VX está funcionando perfectamente bien porque no he activado la cámara. Ya me di cuenta que cuando activo la cámara los datos se vienen hacia abajo y entonces ahí es donde perdemos y ya no escuchan ustedes claro, ¿verdad? Pero no se preocupe, como me está escuchando, entonces usted sí tiene derecho a los puntos y si tiene alguna duda, hágame el favor de escribir en el chat y yo le voy a estar dando seguimiento aquí a sus dudas en el chat, ¿verdad? Eh, Recuerden que a la par de donde está su nombre en la videoconferencia, les aparece una manita. Si usted presiona el botoncito de la manita, no sé si Blanca me puede hacer el favor de presionarlo o por ahí Ovidio, el botón que tiene una manita. Si ustedes presionan la manita es el equivalente a como cuando ustedes en clase levantan la mano, ¿verdad? Entonces, lo que es importante es de que después de que la levanten, vuelvan a presionar el botón para bajarla, porque si no lo presionan, entonces es como que usted en clase se haya quedado con la mano arriba. Y entonces, si después usted está interesado en volver a preguntar, pues, ¿cómo hace si la mano ya la tiene arriba, verdad? Entonces se va a cansar. Apachen el botoncito, por favor, no sé si lo ven, los que están en computadora. Para los que están en teléfono, cuesta, ahí es complejo, ahí ya lo hizo Juan Carlos, ¿verdad? Entonces, si usted tiene alguna duda, levante la manita. Y eso no es solamente conmigo, va a ser también con Mónica, que es la siguiente catedrática que viene en su curso de Administración 2, ¿verdad? Entonces, por ahí pueden preguntar si ustedes quieren, levantando la manita, ¿verdad? Bueno, voy a ir entonces ahora al siguiente ejemplo de esta noche, que va a ser el último de las 4 videoconferencias, porque aquí quiero que entendamos muchas cosas que van un poco más allá de lo que hemos estado viendo en el Excel. Miren, pues, voy a poner yo acá una columna a la que le voy a llamar mes primero, mes, y supóngase que nosotros tenemos las ventas del mes de abril, del mes de mayo, del mes de junio, ¿sí? Y del mes de julio. Entonces resulta que acá tenemos las ventas y en el mes de abril, lo voy a poner fácil, tuvimos 1000, en el segundo mes 2000, en el tercero 3000 y en el cuarto mes, que es julio, tengo 4000. Si yo les preguntara a ustedes cuál sería su pronóstico para el mes de agosto, extrapolando los valores, ¿qué me dirían ustedes? Mirna dice que se ha conectado a las videoconferencias, pero les voy a contar qué sucede aquí en el caso de las videoconferencias. La plataforma me da a mí un reporte. Entonces, el reporte lo saca valiéndose de, por ejemplo, ahorita, si yo saco el reporte a Byron y a Carlos, les pone cero. Porque para Webex no están escuchando, están viendo el video, pero no están escuchando y entonces no les asigna el puntero y lo que yo hago es solo trasladar el reporte que da Webex. En el caso suyo, Mirna, si ha participado, entonces yo siempre les pongo ahí de comentario que revisen la grabación. Y por ejemplo, en este caso, usted podría poner, miren, a las 9:33 yo escribí en el chat, entonces haga favor de revisar y yo entro, reviso y le pongo los puntos, ¿verdad? Y eso no solamente es con este curso. Recuerden que como tienen otras videoconferencias y yo soy el encargado de pasar esta nota, entonces eso es lo que procede, ¿verdad? Usted me dice, mire, Axel, fíjese que yo sí participé y entonces eh, lo importante es que participe, ¿verdad? Perfecto, entonces si está ahí Mirta, no se preocupe, yo lo reviso, ¿verdad? Y le corrijo la nota, no tenga pena, ¿verdad? Esto no está en piedra, se puede modificar sin ningún problema, pero recuérdense que pues al final no lo hago yo, o sea, no es porque yo quiera o no quiera, sino
como son tantas videoconferencias, al final lo que saco son los reportes de todos, hago el traslado y por eso es de que tal vez a algunos no les aparece, pero a veces es también por tiempo, porque el Webex hace la captura en determinados minutos o momentos, por ejemplo, al minuto 14, por ejemplo, al minuto 33 y al minuto 50. Y si de pronto usted al minuto 13 o 14 no se había conectado, al minuto 33 se le cayó el audio, por ejemplo, y al 50 ya se había salido, que entonces en ningún momento de la captura Webex lo captó y entonces le pone cero, ¿verdad? Entonces, sí hay que conectarlos desde el principio y hasta el final, ¿verdad? Y verificar que con el audio no tengamos ningún problema. Pero yo le corrijo, Mirna, y es más, si alguno de ustedes tiene algún inconveniente con alguna nota de videoconferencia, escríbanme y con mucho gusto les corregimos hoy, ¿verdad? Va. Pues les decía, si yo les preguntara a ustedes cuál es el pronóstico de las ventas para el mes de agosto, usted fácilmente me diría a mí que según los valores anteriores, a esto se le llama extrapolar, usted diría que son 5.000, ¿verdad? Porque todos han ido en aumento, tienen una correlación que es la misma y que va subiendo de 1.000 en 1.000 cada mes, ¿verdad? Entonces no es difícil de identificar. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo en lugar de 1.000 tuviera 2.345, en mayo tuviera 4.333, en junio se vinieron las ventas abajo y solamente vendí 1.200, y ahora en julio que cayó el bono subió a 4.000? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería su pronóstico para el mes de agosto y qué responderían ustedes? Pues no sé, ¿verdad? Porque no está tan sencillo de verlo como cuando había 1.000, 2.000, 3.000 y 4.000. Entonces, lo que regularmente hace uno es esto: marca las celdas, lo arrastra hacia abajo, ¿sí? Y ahí le va a dar a usted el 3.427.50. Pero resulta que usted va con su jefe y le dice, mire, según lo que yo obtuve en el Excel, me da 3.427.50. Y ese es su pronóstico. Y entonces le preguntan a usted, mire, ¿y de dónde lo sacó? Ah, pues Excel me lo dio. Sí, pero ¿de dónde salió el valor? Pues no sé, porque yo lo único que hice fue marcar las celdas y lo arrastré hacia abajo y entonces, si le va bien, no lo despiden, ¿verdad? Porque al final para todo tiene que existir una razón lógica, ¿verdad? Como por ejemplo el atraso en la calificada. No me imaginé que iban a poner tanto material. Solo Blanca creo que me puso como 5 videos y entonces revisarlos todos, pues lleva su tiempo. Incluso por ahí Lucas creo que fue el que hizo su propio video. Entonces, al final yo tenía definido un tiempo para calificar y eso se excedió porque pues había bastante material que revisar, ¿verdad? Para ponerle la nota. Entonces, en este caso, no hay una forma así solamente viendo desde aquí para que usted pueda definir cómo es que se obtuvo el 3.427.50. Pero Excel tiene una herramienta que se llama línea de tendencia, que lo hace usted en un tipo de gráfico específico, que sirve para que usted pueda obtener la razón de por qué se obtuvo ese valor. Entonces voy a marcar estas celdas, vean, me voy a ir a insertar y aquí voy a irme al gráfico de líneas y voy a escoger una línea en 2D. Según este cuadro, en este momento, la tendencia de las ventas acá, lo voy a hacer más pequeño para que lo alcancen a ver. La tendencia de las ventas está un poco difícil de prever, porque al final digamos que ha tenido una baja en un mes, pero luego se volvió a recuperar en el mes de julio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se obtuvo ese valor y hacia dónde podríamos ver que la tendencia de las ventas se están yendo, ¿verdad? Si usted verifica, el punto más alto es mayo, que es el punto aquí, ¿verdad? Que sería el segundo punto del gráfico. Pero en un curso que van a ver ustedes más adelante, si no estoy mal creo que es en el cuarto año, donde van a ver proyecciones y pronósticos, ahí les van a profundizar un poquito más en este tema, pero yo quiero que lo vean porque al final esto les va a servir un poquito antes de esto que estamos viendo específicamente ahorita, sobre todo cuando se vean presupuestos. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se selecciona el gráfico, se le da clic derecho y se busca la opción que dice agregar línea de tendencia. ¿Ve? Y en la línea de tendencia, aquí ya me puso una tendencia Excel. Me lo puso con pendiente positiva, está levantándose un poquito la curva, porque al final
aunque haya tenido un bajón o una baja en las ventas considerable, de todos modos, ahorita ya tendió a subir nuevamente y entonces lo que se espera es que siga subiendo, tal vez no en la misma proporción o no tan rápido, ¿verdad? Pero que sí sube. Entonces, ¿cómo se obtuvo el valor? A eso es a lo que vamos, ¿vean? Voy a marcar aquí la línea de tendencia, voy a quitar por aquí las camaritas de sus compañeros para que se alcance a ver todo lo que aparece acá abajo. Y entonces vean, estoy en una tendencia de valores lineal. ¿Cuál es la razón? Solo estoy tomando un factor, y en este caso el factor es las ventas anteriores. Estoy haciendo un pronóstico basándome en las ventas anteriores, pero eso es una cosa un poco compleja, ¿verdad? Porque en la vida real las ventas de una empresa no dependen solamente de lo que se vendió antes, sino que depende de muchos factores, como por ejemplo la inflación, qué tanto subió la inflación, el ingreso de la gente, si hay aumento en el ingreso de la gente o en el poder adquisitivo del dinero, pues entonces esto hace que las ventas aumenten. Y entonces si yo quisiera generar un pronóstico un poquito más completo, no tendría que hacerlo lineal de pronto y tendría que hacerlo exponencial, tomando otros valores adicionales, ¿verdad? Que podrían aparecer dentro de la tabla que estamos trabajando, pero como les repito, eso es para cursos más adelante. A mí me toca mostrarles dónde aparece la línea de tendencia y cómo es que se calcula, ¿verdad? Pero les pongo el ejemplo real para que lo podamos entender. Entonces, acá abajo, miren, les va a aparecer dos opciones. Le aparecen a ustedes dos opciones. Le aparece presentar la ecuación en el gráfico. Lo voy a activar y va a aparecer una ecuación por aquí en un momento, ¿verdad? Presentar la ecuación. Lo vamos a activar. Y voy a presentar el valor de R cuadrado. El valor de R cuadrado se refiere a esa misma correlatividad de los valores, ¿verdad? Y R cuadrado, cuando los valores son totalmente correlativos, voy a cerrar el panel, cuando son correlativos es igual a 1, ¿sí? Entonces, lo que usted obtuvo aquí es una ecuación de una recta, que si se regresa a sus básicos en sus cursos de física, pues ahí le enseñaron una ecuación de la recta que dictaba que y es igual a mx más b, ¿verdad? Entonces, todo eso que les enseñaron en ese curso, pues al final aquí es donde usted ya viene a entender para qué le puede servir. Vea, esta es una recta que tiene una pendiente que es positiva. Si por ejemplo yo cambiara los valores acá y dijera que esto ya no es 4000, sino que es 2000, ¿ven? Entonces ahora se me volvió negativo el valor que aparece acá y la tendencia de las ventas está hacia la baja, ¿verdad? Porque viene de un valor alto, bajó, subió un poquito, pero al final se mantiene por abajo del valor más alto, mucho más bajo. Entonces la tendencia es a bajar. Si yo cambio los valores aquí y regreso a los primeros que yo les mostré, esto nos va a ayudar a entender, ¿ven? 2000, 3000 y 4000. Vean cuál es la fórmula ahora. La fórmula dice que y es igual a 1000 por x. ¿A qué se refiere el x? X se refiere al número de periodo. El primer periodo era abril, entonces este era el periodo 1. Este era el periodo 2. Ah, mire que pero es el mes de abril, pero no necesariamente usted del negocio lo empezó en enero, digamos, ¿verdad? Sino que en este caso lo pudo haber empezado en abril, luego el 2, luego el 3, luego el 4 y luego el 5. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el 5000? Multiplico 5 por 1000 y eso me va a dar 5000 del siguiente valor. Y la correlación, en este caso de los datos, es igual a 1, ¿verdad? Que es el valor de R cuadrado, porque los valores son correlativos. Vean cómo va a cambiar esto si, por ejemplo, las ventas hubiesen sido de 100, 200, 300 y 400. La fórmula cambió. Miren, ahora ya no multiplica por 1000, ahora multiplica por 100, ¿verdad? Para encontrar el del siguiente periodo, y así lo podríamos hacer. Si yo varío un poquito el siguiente valor, le voy a poner 410. Vean que la fórmula cambia. Ahora para encontrar el siguiente valor yo tendría que multiplicar 103 por 5, ¿verdad? Que me daría 515, menos 5, ¿verdad? Y entonces a la hora de arrastrar los valores hacia acá, ahí tengo el 510. Multiplique usted con su calculadora 103 por 5,
le va a dar 515 menos 5, entonces eso es lo que devuelve el valor 510 del mes de agosto. O sea, a lo que me refiero y lo que quiero que vean con esta última parte de su curso y de su videoconferencia es que el Excel no solamente se refiere a fórmulas. Excel no es solamente un espacio en donde usted puede hacer cálculos y tablitas. Es cierto, tiene un sinfín de funciones que ya están preestablecidas, digamos así, ¿verdad? Pero va muchísimo más allá, o sea, va a depender de la información que yo le ponga al Excel y de cómo es que yo quiero interpretar los datos, ¿verdad? O de lo que yo quiero sacar al final de mi libro, en este caso de la información que yo le estoy poniendo. O sea, de la información que yo pongo, eso se puede convertir en datos o en un elemento tangible y de mucho valor para la organización que sirva para poder tomar decisiones, ¿verdad? No con este ejemplo tan sencillo, que donde solamente hay un valor que es el que estoy analizando, sino donde yo ya pudiera colocar en lugar de solo las ventas, pues otros indicadores que me ayuden a mí para poder entender al final y poder sacar conclusiones que sean correctas, ¿verdad? Ahorita, si ustedes leen las noticias, no sé si se los comenté la semana pasada, IBM sacó una máquina cuántica. La máquina cuántica le va a dar la vuelta al mundo de la informática porque estábamos acostumbrados a los bits de los que hablamos en el semestre pasado y ahora con esto la cosa cambió. ¿Y qué es lo que hace la máquina? Hacer esto, ¿verdad? Hacer pronósticos y entonces no la van a vender, no quieren que la gente sepa qué es lo que hace al final, sino simple y sencillamente la van a rentar, se lo van a rentar a empresas para poder hacer estos cálculos y que entonces la gente se pueda acercar mucho más a sus pronósticos y poder modificar y poder tomar mejores decisiones. O sea, eh, el mundo de la informática, de la computación al final, está rebasando los límites de lo que antes habíamos pensado, o es más, está adelantando muchas de las cosas que tal vez pensamos que iban a pasar en unos 50 o 100 años, ¿verdad? Y esto se debe a lo acelerado que está pasando y a que la gente cada vez lo utiliza, pero los valores al final tienen una razón, tienen un porqué. Un pequeño cambio aquí, quiero que vean, le voy a cambiar acá, le voy a poner 280. Vean cómo hizo que el gráfico se modificara un poquito, pero la tendencia sigue siendo alta. Pero ya no igual. Si usted ve en el extremo del gráfico, justo aquí al final, aquí la tendencia ya es más baja de lo que el mismo gráfico está mostrando hacia arriba. Porque hay un pequeño movimiento ahí en el centro que puede indicarnos que quizás las ventas no van a ir en la misma correlatividad como yo espero, sino que se puede esperar que exista un cambio, porque al final esas cosas pueden pasar. Decisiones políticas, ¿verdad? Las políticas económicas del país, el nivel de inflación, el precio, el índice de precios al consumidor y un montón de indicadores económicos que ustedes van a ver en sus cursos de microeconomía, de macroeconomía, pronto ya en algunos semestres, le van a ayudar a usted a poder entender esta parte. Es interesante sobre todo en mi caso porque yo voy viendo curso por curso, ¿verdad? Y cómo es que los alumnos van avanzando, los que van en el segundo año ya están haciendo cosas bastante interesantes en sus cursos, ¿verdad? Y todo merece pues una base que al final se lo facilite. Les cuento una experiencia. Ahorita hay un curso que se llama análisis estadístico y el profesor de análisis estadístico ya no pidió las tareas en papel y que usted les tome una foto y la suba como antes se pedían cuando el curso era virtual, sino que ahora en este caso le están pidiendo a usted que use Excel para hacer sus ejercicios. Entonces mucha gente dice, mire, pero es fácil copiar el archivo de Excel a un compañero y que los dos suban el mismo. Pues al final el problema es para el estudiante, porque ustedes van a tener al final de su carrera, pues una manera en la que van a tener que demostrar que lo que trabajaron, pues lo trabajaron ustedes, ¿verdad? Y entonces el profesor, si por ejemplo yo les doy o yo voy a estar en esa parte evaluadora, que no lo creo porque solo lo hago en presencial, en virtual sin duda me va a tocar hacerles la conexión a ustedes desde el lugar de donde estén, por ejemplo, a Jocelyn, que está en Inglaterra, ¿verdad? No sé hasta dónde está, y que ella pueda conectarse y que pueda hacer su privado en línea, digamos. Entonces, sí habrá una forma al final en la que hay que demostrar pues, que a uno le tocó hacer las tareas, entonces lo mejor es que las vayamos trabajando, ¿verdad? Para no tener ningún tipo de dificultad, pero todo se centra y finaliza en este curso en que entendamos de que pues no solamente son formulitas, ¿verdad? Sino que hay mucho más
nuestro Excel que nos puede ayudar. El curso es básico al final porque lo que busca es que darle un arranque a usted, o si ya tenía cierto conocimiento, pues que entonces lo pueda seguir desarrollando, pero pues esto tiene un montón y ventajosamente hicieron sus tutoriales, investigaron acerca de shortcuts, algunos pusieron material adicional, a otros los mandamos a hacer un poquito más en los ejercicios, porque al final el alumno lo pide y pues yo feliz, ¿verdad? Porque me encanta que la gente quiera ir un poquito más allá, eso habla muy bien de ustedes y pues ya saben que yo los voy a estar acompañando durante estos 4 años que dura su carrera y los voy a estar asistiendo y apoyando en lo que yo pueda, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar ahí. Nuestro curso termina el día lunes con sus actividades finales. Si el día lunes se activa ya el curso de Administración 2 con Mónica Rodenas, que ya estuvo con ustedes, y pues la videoconferencia con ella será el próximo viernes en este mismo horario, solo la primera. De ahí las otras vamos a buscar otro horario que tal vez sea un poquito más temprano para que se pueda conectar la mayoría, ¿verdad? Pero pues eso dependerá del horario que tenga Mónica disponible y del horario que tengamos libre para poderlos ayudar con esto, ¿verdad? Aquí me puso una duda, Blanca dice, ¿qué pasaría si fuera menor de 100 un mes de venta? Qué buena pregunta. O sea, si al final yo pongo, por ejemplo, aquí en lugar de 280 le pongo menos 280, eso significa que yo no gané, ¿verdad? Voy a poner aquí menos, menos, aquí está, menos 280. ¿Ve? Aquí cambió el gráfico totalmente. Y aquí el gráfico se fue a valores negativos. Eso significa que yo en lugar de ganar o en lugar de vender, tuve pérdidas. Por ejemplo, eh, un lote completo de lo que yo vendo, pues se perdió o se destruyó o le pasó algo a la planta, digamos, y en lugar de vender, pues lo que tuve fue un problema de pérdida o podrían ser devoluciones. Tal vez ese sería el ejemplo un poquito más sencillo, ¿verdad? Mire, no vendí nada, al contrario, lo que yo ya había vendido me lo devolvieron porque el producto estaba vencido, digamos, y yo no me di cuenta. O salió mal manufacturado y entonces lo devolvieron. Entonces eso hace que el gráfico se vuelva pues caótico. Aquí Ovidio, no sé si está hablando porque lo vi que estaba moviendo la boca, pero no sé si estaba platicando, pero tiene apagado el micro. Pero si ven, el valor es muy lejano acá. Y el siguiente pronóstico, que en este caso sería el del 510, que es el del valor 5, ¿verdad? Se iría, pues al final muy bajo. Porque ahorita no voy a calcular el 510, sino que se iría a 220,000. Eso significa que empezamos con una recuperación, porque el valor ya no es negativo. Yo creo que tendría más lógica tal vez que fuera al revés, ¿sí? 220 acá, y de pronto y aquí un valor un poquito más alto, como 400, ¿verdad? Donde uno comienza con la recuperación, pero el valor sigue siendo negativo, ¿verdad? Porque al final esto tiene un significado de que pues, pasó algo y es como cuando, les pongo un ejemplo triste, pero que es parte de nuestra realidad, lo asaltan a uno, ¿verdad? Y usted se había metido a comprarse su teléfono y lo estaba pagando mensual y se había comprado por ahí una su cadenita y unos sus lentes y pues tenía sus cosas y al final le roban a uno, ¿verdad? Entonces usted se quedó pagando algo que ya no tiene y volver a hacer sus cosas pues le va a tomar un tiempo, ¿verdad? Entonces, en el caso de las empresas regularmente son devoluciones por algún problema con la producción y eso es lo que regularmente hace que pues, se vengan abajo, ¿verdad? Entonces, así es como se mostraría en el gráfico, ¿verdad? Y al final eso es lo que se muestra. Si ven el R cuadrado, el 0.0044 es un valor muy lejano de 1 y entonces eso causaría un problema. Eh, Deme un segundo, por favor. Perdón. ¿Alguien tiene alguna duda? Claro, estimada Blanca, ¿tiene alguna duda adicional? ¿Le resolví con esto que le expliqué? ¿O No, licenciada, excelente explicación. Tenía duda que sí.
si era menos del valor que usted había colocado. Excelente explicación, muchísimas gracias. Creo que esto es más que ver pérdidas y ganancias, ¿verdad? Dentro de una empresa, que es algo tan primordial y es algo que, como una persona encargada de un establecimiento, tiene que demostrarle, en este caso, al dueño, ¿verdad? Sí, y es importante porque, miren, pues, por ejemplo, les pongo un ejemplo que es algo que les va a servir en el Excel. Ustedes van a hacer en su curso de en macroeconomía, van a hacer un cálculo de la inflación. Entonces, la inflación se calcula regularmente extrapolando los valores, exactamente lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Si la inflación del año pasado, en este mes, era del 4%, entonces se parte desde ahí, y entonces se espera que el valor sea menor al 4%. Según los datos económicos, la inflación que aguantamos es del 2%, y obviamente esta no tiene que subir más del 6%, o sea, debiera estar entre ese rango para que sea como soportable, digámoslo así, ¿verdad? Menos del 2% no tiene lógica porque siempre mantenemos cierto nivel de inflación, ningún país tiene inflación cero, ¿verdad? Pero, y hay otros conceptos ahí, ¿verdad? De esta inflación, por ejemplo, y otras cosas económicas que ustedes van a ver más adelante, pero donde aquí se hace, o donde se hace también una extrapolación de los valores. Entonces ahí también les va a servir esto. Ahí ya no van a analizar ustedes las ventas, sino la inflación que se proyecta, por ejemplo, para el mes de septiembre, que si ustedes lo agregan a las siguientes situaciones que podemos tener en nuestro país derivado de las votaciones que van a haber el día domingo, y quedara alguien que no es del gusto de, por ejemplo, la sociedad productora de nuestro país, pues lo más seguro es que pues ellos se vayan del país, se vayan a otros países, y pues ese nivel de inflación pues crezca, porque al final se queda mucha gente sin empleo, y hay un montón de factores adicionales que traen como consecuencia, ¿verdad?, que esto se distorsione. O sea, no solamente es la extrapolación, porque el año pasado no fue un año electoral, entonces eso puede traer como consecuencia que los resultados no sean iguales, y la gente que trabaja en esto, por ejemplo en el Banco de Guatemala, pues no hace un gráfico de este tamaño, y no solamente con estos valores, sino que tienen varias columnas con varios datos ahí, que son los que al final toman en cuenta para poder dar un valor muchísimo más acertado. Y lo que lean ustedes a partir de ahora en cuanto a la parte cuántica de la informática o de la computación, es que es un poquito más inteligente, si lo quieren ver así, no poquito, bastante, ¿verdad? Entonces se basa en la experiencia, se basa en hechos pasados, pero se basa en información real de lo que se tiene ahora, y que pues así es como vamos, y como nos va a tocar vivir, ¿verdad? Eh, la conclusión final del curso sería, está bien que usted pueda manejar el Excel y hacer fórmulas, pero créame que eso ya hay máquinas que lo hacen por usted, y lo hacen por Axel también, ¿verdad? Entonces, lo que todavía no se ha podido hacer al 100%, aunque existan máquinas cuánticas, es ese análisis que hace usted basándose en su conocimiento y en lo que usted tiene dentro de su cerebro, ¿verdad? O sea, todo eso que usted ha vivido con la experiencia del trabajo que usted desempeña, puede venir otra persona a tratar de hacerlo mañana porque usted lo despidieron, y créanme que no se va a poder, porque hay un know-how ahí gigante de cada una de las cosas que usted realiza todos los días, que a veces la gente no se entera, y que usted lo sabe, y que pues cuando uno se va es donde se vienen a dar cuenta que tal vez uno era muchísimo más valioso y pues lo dejaron ir a uno, y pues al final eh, eso es lo que pesa, ¿verdad? Hay una premisa que yo creo que se la dije la última clase del semestre pasado, que decía que todo aquel ser humano que pueda ser sustituido por una máquina debe serlo. Y así es, si usted no le da un valor agregado a las actividades que hace, a todo lo que realiza todos los días, entonces simple y sencillamente van a encontrar a alguien que lo haga, y si no, pues van a poner una maquinita por ahí que haga las cosas, ¿verdad? Entonces el Excel tiene una parte, eh, no sé si llamarle sistemática, pero mecánica tal vez, ¿verdad?, que es la que conoce usted con las fórmulas, que eso es fácil que algo lo pueda hacer, pero lo que no tiene es esto, ¿verdad?
Aquí hay un análisis que usted agrega, valores que usted conoce, de la experiencia que vincula para decidir qué valores son los que pone usted dentro de la tabla y que van a ser sujetos de evaluación para poder hacer un pronóstico, y entonces ahí es donde la cosa ya cambia. Excel tiene su herramienta, eso es lo que a mí me toca mostrarle, ¿verdad? Que está ahí la herramienta, que tiene otras más por ahí que valdría la pena que usted agregara, por ejemplo en la parte de complementos y en la parte de análisis de datos, ¿verdad? Que seguramente le van a servir en su curso de estadística, pero este es un buen empujón para que usted se quede ahí pensando en que el Excel tiene muchas cosas más, y entonces que siempre se ponga a investigar un poquito, ¿verdad? En la medida que tenga tiempo, ¿verdad? Sin descuidar sus actividades para que pueda ir avanzando en su licenciatura. Y pues me quedo yo ahí, ¿verdad? Me quedo ahí siempre vigilante y pues atrás, tratando de apoyarlos. Tienen una excelente catedrática, que ya la tuvieron ahorita, que es Mónica. Van a tener a Denise Cabrera después, van a tener a Lidia Toro nuevamente. Pues al final tienen ahí un, un abanico de gente que va a estar dispuesta a apoyarlos, y que a los que ya no van a ver es a los que seguramente pues ya no quieren apoyar al alumno, y pues tanto la facultad como la universidad están en la total disposición de apoyarlos a ustedes desde que empezaron hasta que terminen, ¿verdad? Entonces, sigamos ahí con ganas, como decimos en la facultad, y pues espero en Dios que el miércoles esté sus notas. Ahora va a ser un poquito más corto el tiempo porque ya no hay que calificar tanto, pero, pero sin duda el miércoles las vamos a tener. Que pasen una feliz noche y nos vemos, nos seguimos viendo ahí en las videoconferencias y en el WhatsApp, ¿verdad? Que esa es la ventaja, que yo no me despido de ustedes, sino que sigo ahí con ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias, licenciado. Dios le bendiga. Gracias por todo su apoyo. Gracias, Blanca. Feliz noche. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche a todos.